Hola chicos, bienvenidos a este video número 8 de historia de tercer grado. Vamos a hablar del tema de las reformas borbónicas. Este tema va de la mano con los que vamos a ver posteriormente de la independencia de la Nueva España, pero pues necesitamos hacer un recuento de la casa borbónica, de la realeza, para que ustedes vean cómo influye en este hecho histórico. Bueno, España, con el fin de una dinastía, da el inicio de los Borbones a la muerte del último Habsburgo, que es Carlos II. Él muere sin descendencia. Esto provoca la guerra de sucesión, ya que entre los partidarios del archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico, Felipe de Anjou, de la Casa de los Borbones en Francia, la guerra se convirtió en una guerra civil, ya que muchos no estaban de acuerdo con el sucesor que había dejado Carlos II, y todas las monarquías europeas querían que su candidato pues fuera el que quedara. La contienda se da a un nivel internacional. El candidato francés, Felipe de Anjou, era apoyado por el reino castellano y la propia Francia, mientras que el archiduque Carlos recibió el apoyo de Aragón, contraria al centralismo francés. Lo que fue Inglaterra, Portugal y Francia, temerosas del excesivo poder de Francia, pues la apoyan. A la muerte del emperador hará que el archiduque Carlos herede el trono, pero esto no es bien visto por Inglaterra. Entonces su candidatura al trono español hace que al no quedar, pues retire la coalición que venía dando, la coalición antifrancesa, y de este modo la corona española pues pasa definitivamente al candidato Borbón, que reinará con el nombre de Felipe V. Aquí hacemos una breve línea de descendencia hasta el príncipe actual. Empieza con Felipe IV de 1621 a 1665. De él descienden dos hijos, que es Carlos II de 1665 a 1700 y María Teresa, que contrae nupcias con Luis XIV de Francia. Recordemos que antes los hijos pues eran precisamente como un negocio para las casas reales, ya que entre más se vincularan las casas reales, pues era mayor el apoyo que tenían ante guerras o algún problema. De esta unión sale Luis de Francia, que da como hijo a Felipe V. Felipe V tiene tres hijos: Luis I, Fernando VI, Carlos III. De su hijo Carlos III sigue la descendencia, que es Carlos IV, de 1788 a 1808. De él salen dos descendientes, Fernando VII e Isabel II. De esa misma línea sale Alfonso XII y Alfonso XIII. Posteriormente sale el príncipe Juan, el rey Juan Carlos I, que es el actual monarca hasta hace unos años, hasta el 2014, y quien lo sucedió fue su hijo Felipe VI, que es el actual monarca de España. El enfrentamiento entre estos dos grandes monarcas más poderosos de Europa, que fue Luis XIV de Francia y el emperador del Imperio Germánico, encontró en la herencia al trono español la posibilidad de convertirse en la potencia hegemónica mundial, por lo que peligraba un equilibrio europeo, ¿no? Se veían venir varias guerras. Para esto, vamos a escuchar y a ver un pequeño video sobre la Guerra de Sucesión Española. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, ocurrida en 1700, genera grandes expectativas de beneficio en dos candidatos a controlar la sucesión, Luis XIV de Francia y el emperador.
La herencia española, que comprende el dominio sobre diversos puntos estratégicos europeos como Nápoles, Cerdeña, Sicilia, Milán y los Países Bajos, amén de los territorios peninsulares y americanos, convertirá a su beneficiario en la potencia hegemónica mundial y hará peligrar el precario equilibrio europeo. Para evitar dicho fin, se llevan a cabo sucesivos repartos y soluciones, optando finalmente Carlos II por testar a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, lo que garantizaría la integridad de los territorios de la monarquía hispánica. La solución, a la que en principio solo se opuso el emperador, no tardó en generar el conflicto al confirmar el monarca francés a su nieto como heredero al trono, lo que pondría en sus manos un poder excesivo a juicio de sus rivales. La coalición antifrancesa no tardó en formarse, integrando a Inglaterra, Holanda, el Imperio Alemán, Portugal, Dinamarca y el Ducado de Saboya, quienes apoyarán al archiduque Carlos como pretendiente al trono español. La guerra habrá de durar 13 años y conocerá una solución de compromiso, de la que Inglaterra será la gran beneficiada. Felipe V será reconocido como soberano de la monarquía hispánica, a cambio de no ostentar el trono francés, mientras Francia habrá de renunciar a sus proyectos expansivos sobre los Países Bajos e Italia. Bien, bueno, dentro de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, estas tuvieron tres objetivos, que fue centralización, reforzamiento del poder real, modernización del Estado. Estas reformas pues, fueron en varios ámbitos. La más importante fueron los decretos de nueva planta que se aplican en la Corona de Aragón, la unificación de las leyes y las instituciones del Estado, y en otras por la administración, nuevos cargos y organismos, lo que eran los intendentes, los corregidores. España se divide en demarcaciones provinciales y en las secretarías de despacho. Con respecto al ejército, bueno, contrarrestan una amenaza británica porque acuérdense que se rompen las relaciones, aumenta la construcción de barcos de guerra precisamente para enfrentar a Inglaterra y las academias militares. El marqués de la Ensenada fue una figura clave dentro de la hacienda, ya que éste buscó aumentar ingresos, en que los territorios pagaran por igual y pues que todos los grupos sociales también lo hicieran. Los privilegios en contra, bueno, paralizan estas reformas. Entonces, las reformas borbónicas pues sí dan un parteaguas dentro de la historia de lo que es España. En el plano internacional, el Tratado de Utrecht había dejado a España sin posesiones en Europa y además venía a peligrar las colonias americanas. Acuérdense que en el descubrimiento de América, pues tenía varias colonias aquí. Entonces, el interés que mostraba Gran Bretaña también por las colonias de aquí, pues era una alerta que tenía a España en la zozobra de que en cualquier momento fuera invadido también alguna de las colonias americanas. España tuvo que reforzar su escuadra y buscó la alianza con Francia en los llamados pactos de familia, a los que se les unía para un enemigo en común, que era Inglaterra. Esto tiene mucho que ver con lo que es el despotismo ilustrado, la forma de gobierno que buscaba conciliar el absolutismo con las ideas de la Ilustración. Este surge en la mitad del siglo XVIII con los estados europeos. Los monarcas europeos se vieron influenciados por las ideas de la Ilustración y asumieron bajo el control del rey ciertas reformas administrativas, económicas, de religión y de justicia. Dentro de la administración, bueno, se fomenta la burocracia, la centralización de las instituciones y la promoción de funcionarios. En la económica, la liberación de la propiedad y la libertad del comercio. Se fomenta mucho la industria. En la religión, pues la política de tolerancia religiosa y el control del regalismo, que son los ortodoxos y los protestantes, surge la iglesia ortodoxa. En cuanto a educación, bueno, la educación a las clases populares, más apoyo a investigación y la justicia, que se redactaron nuevas leyes y se suprimió la tortura, además de que se limita la pena de muerte. Todas estas reformas borbónicas pues fueron en el ámbito político, que se establecieron intendencias, se forma el primer ejército profesional,
Hay reformas a la iglesia y la expulsión de los jesuitas, principalmente de aquí de las colonias americanas. En lo económico, las reformas fiscales, el libre comercio, el fortalecimiento y regulación de actividades económicas, y en las sociales, bueno, desestabilización económica y social de los pueblos indios, distanciamiento entre criollos y peninsulares. Recuerden que pues se les daba más privilegios a los peninsulares que a los criollos, los criollos no podían ocupar puestos importantes, el crecimiento de las clases bajas urbanas, ya que hubo una modificación en cuanto al trato de los indígenas y de los esclavos, precisamente para que siguieran solventando por ejemplo, la minería, que era una de las principales actividades económicas y que sostenía la economía de España. Los culturales, bueno, el control de la educación pasa a manos del Estado, se le quita a las congregaciones que llegaron, a las congregaciones religiosas. También esto tiene que ver con la expulsión de los jesuitas, el sistema de becas y la creación de academias científicas y colegios superiores, porque, bueno, pues ya hay una población que de una u otra forma lo requiere aquí en las colonias americanas. Todas estas pues afectaron de una u otra forma a lo que fue al virrey, a los criollos y a los peninsulares residentes, ya que, bueno, no todos estaban de acuerdo con estas reformas venidas desde España, porque ellos decían que no se analizaba la situación, que era muy diferente en lo que era España y lo que era la Nueva España. Es por eso que también aquí en las colonias americanas, pues empieza los movimientos en contra de España por este tipo de reformas que posteriormente pues las vamos a estudiar y vamos a ver qué relación hubo con la independencia de México, estas reformas borbónicas. Bueno, los invito a hacer un ejercicio brevemente, escribir cómo dieron paso todos estos acontecimientos a la idea del proceso de independencia de la Nueva España. Este ejercicio, aparte de que te va a ayudar a tener un panorama a grandes rasgos de los temas que vamos a ver en las siguientes semanas y en el siguiente trimestre, te va a ayudar a subir una décima en tu calificación en el rubro que tú lo llegues a requerir o a necesitar, ¿vale? Bien, chicos, pues espero que les haya gustado el video. De todas formas, cualquier duda, pues lo vemos en clase y si quieren, pues lo comentamos. Los invito a leer, leer es pensar. Nos ayuda mucho a predecir, a visualizar nuestro pasado y el futuro que tiene, pues, nuestra historia, a cuestionar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué perspectiva tenemos de ese hecho o suceso histórico? Nos ayuda mucho a inferir cierta información y, bueno, a resumir, que es lo que a algunos de ustedes a veces les cuesta trabajo, resumir la información, detectar lo más importante de una lectura. Y bueno, conectar tus pensamientos previos para entender lo que estás leyendo. Por eso es que este video te va a ayudar a un panorama general sobre los siguientes temas. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. Bye.